Hola, buenos días a todos. En esta clase vamos a ver dos ejercicios de sistemas equivalentes y después vamos a pasar al diseño de controladores en el espacio de los estados. Decíamos que dos sistemas eran equivalentes y la relación de la salida con respecto a la entrada era la misma. Y aquí tenemos dos sistemas que están descritos en el espacio de los estados, sigma 1, en el cual la primera ecuación x1 punto es igual a u, x2 punto es igual a menos x2 más u, y la salida es la suma de dos variables de estado, x1 más x2. Mientras que en el sistema sigma 2 también la salida es una combinación lineal de los estados, pero es distinta. Aquí pueden darse cuenta, tenemos x1 más dos veces x2 en vez de x2. Y los estados también tienen relaciones distintas. x1 punto es x2, aquí x1 punto era u, y x2 punto aquí es menos x2 más u. Por lo menos aquí la segunda ecuación se ve igual. Y la pregunta es si estos dos sistemas hacen lo mismo desde la perspectiva de la salida con respecto a la entrada. También nos pide determinar si son controlables, observables, y encontrar la matriz de transición de estado y la solución del sistema. Entonces, primero vemos que para el sistema 1 tenemos una matriz A que es 0, 0. Recuerden, en la primera ecuación aparecía x1 punto igual a u, por lo tanto, la primera ecuación no depende de las variables de estado, la matriz A está multiplicando a las variables x1, x2, como no depende de esas variables, aparece 0. Sin embargo, en la B sí aparece B con un 1, porque el u aparece en la primera ecuación, y el u aparece también en la segunda ecuación, y en la segunda ecuación, además, teníamos menos x2, así que hay un 0 menos 1 por x2. La ecuación de salida era la combinación de los dos estados, x1, x2, y el 1 aparece en la ecuación de salida, por lo tanto, de 1 es 0. Entonces, para encontrar la función de transferencia, tenemos que hacer s por i menos a, todo esto a la menos 1. Entonces tenemos s en la diagonal, menos a, nos va a quedar s, y el menos 1 se transforma en un 1. Y la inversa de esta matriz va a ser simplemente la inversa de los términos que están en la diagonal, dado que es una matriz diagonal. Otra manera de ver esto es decir, tenemos aquí una matriz S más 1, 0, 0, S, dividido por el determinante, en este caso es S por S, S más 1, y entonces esta matriz es igual, como este término se simplifica con S, nos queda 1 partido en S, 0, 0, 1 partido en S más 1. Después tenemos que multiplicar por la izquierda y por la derecha por estos vectores. Entonces, multiplicamos primero esta fila por la matriz, nos va a quedar 1 partido en S, 1 partido en S más 1, y después tenemos que multiplicar por el vector 1, 1 columna, y nos va a quedar la suma de estos dos términos, nos va a quedar 1 partido por S más 1 partido por S más 1, y eso finalmente, juntándolo, hace que aparezca el 2S más 1 dividido por S, S más 1. Lo mismo para el sistema sigma 2. Construimos las matrices A, B, C y D. Hacemos S y menos A2 en este caso. Todo esto a la menos 1, multiplicando por el lado derecho por B2 y por el lado izquierdo por C2. Y finalmente concluimos que la función de transferencia es idéntica y por lo tanto ambos sistemas son equivalentes. Podemos decir que ambos son equivalentes a pesar de que las ecuaciones diferenciales no son iguales. Podemos encontrar una transformación de estado que relacione un sistema con el otro. Y nosotros sabíamos, de lo que habíamos visto en la última clase, que si nosotros teníamos una transformación z igual a t por x, entonces el sistema transformado tiene matrices a igual a t, a la matriz a del sistema original, t a la menos 1, y en el caso de la matriz C sería C por t a la menos 1, P sería igual a t por B1, y D2 sería D1. Entonces, el problema aquí es encontrar una matriz T que relaciona un sistema con el otro, el vector de estado de un sistema con el otro. Y aquí tenemos 4 incógnitas. No sabemos cuánto valen estos números. Entonces tendríamos que, de alguna manera, obtener 4 ecuaciones. Y podría ser como tentador, nosotros los números que están adentro de A los tenemos,
de A2, los números de A1 también los tenemos, y podría ser tentador escribir T por T a la menos 1. T a la menos 1 es una matriz simbólicamente que va a ser complicada, porque vamos a tener T2, 2, T1, 1, menos T1, 2, T2, 1, dividido por el determinante que va a ser T1, 1, T2, 2, menos T1, 2 por T2, 1. Esta sería la inversa de T. Entonces, poner esa expresión aquí, con estas incógnitas en el denominador, multiplicando por una matriz T, va a quedar una expresión bastante complicada. Entonces, una posibilidad es utilizar esta ecuación, pero multiplicarla por el lado derecho por T, de manera de deshacerse de la inversa. En realidad, uno podría resolver esta relación, en la cual A2 por T tiene que ser igual a T por A1. También aquí, bueno, en este caso B2 igual a T por B1 no tiene ningún problema. En este caso, la ecuación que resulta este tercer término tiene un T a la menos 1, también conviene deshacerse de ese término T a la menos 1, multiplicando por T por el lado derecho, multiplicamos por T, y la ecuación se transforma en esto de acá. Y por último, D2 es igual a D1, esa ecuación no aporta nada, porque aquí D1 es 0 y D2 también es 0. Y por lo menos entonces tenemos tres ecuaciones que son matriciales, de las cuales van a salir otras ecuaciones intermedias. Entonces, estas ecuaciones que están escritas acá salen de haber resuelto A2 por T igual a T por A1. Entonces, digamos, recuerden, A era 0, 0, 0 menos 1, y A2 es prácticamente igual, solamente que la primera fila tiene un 1. Entonces, tenemos que hacer A2 por T igual a T por A1. En el fondo tenemos que escribir 0, 1, 0 menos 1 por T, T1, 1, T1, 2, T2, 1, T2, 2, igual a T1, 1, T1, 2, T2, 1, T2, 2, por A, que es 0, 0, 0 menos 1. Entonces, si hacemos esta multiplicación, la primera fila con la primera columna de 0 nos da un 0. Después, primera fila, segunda columna nos da menos T1, 2. Segunda fila por primera columna nos da un 0. Y segunda fila por segunda columna nos da menos T2, 2. En el lado izquierdo tenemos primera fila por primera columna nos da T2, 1. Después nos da T2, 2. Y después 0 menos 1, multiplicando esta segunda fila por la primera columna nos da menos T2, 1, y después nos da menos T2, 2. Y tenemos cuatro ecuaciones. La primera, cuando igualamos término a término, T2, 1 es igual a 0. T2, 1 es igual a 0. Ahí ya encontramos un término de la matriz T. Entonces, nuestra matriz T igual a T1, 1, T1, 2, T2, 1, T2, 2. Esta primera ecuación ya nos está diciendo que T2, 1 es igual a 0, así que ahí hay un 0. Después, tenemos que T2, 2 es igual a menos T1, 2. Y por otro lado, menos T1, 2 es igual a 0. Perdón, T2, 1 menos T2, 1 es igual a 0. Entonces, T2, 1 igual a 0 menos T2, 1 igual a 0 es una ecuación redundante con esta de acá. No nos está entregando información nueva. Esta ecuación menos T2, 2 igual a menos T2, 2 tampoco nos sirve. Esta de acá está diciendo algo obvio. Y tenemos que T2, 2 es igual a menos T1, 2. Pero de aquí ya se nos acabaron las ecuaciones. Así que tenemos que recurrir a la relación B2 igual a T, B1. Y B2 era 0, 1, mientras que B1 era 1, 1. Por lo tanto, B2 es 0, 1, es igual a T por B1, que es
1, 1. Cuando multiplicamos t por 1, 1, sale la suma de la primera fila, y después sale la suma de los elementos de la segunda fila. Entonces sale esta relación de acá. Por otro lado, teníamos que t22 es igual a menos t12. Entonces, hasta ahí, digamos, juntando estas tres ecuaciones, todavía no podemos resolver. Veamos qué pasa con C. C2T tiene que ser igual a C1. Entonces, siendo esas relaciones, obtenemos estas ecuaciones. T11 más T21 y T12 más 2T22 igual a 1. Entonces, de aquí podríamos juntar ecuaciones. Tenemos T22 T21 en esta ecuación. Aparece acá, aparece acá. Por otro lado, tenemos que T21 es igual a 0. Así que este T21 igual a 0 lo podemos poner acá. Y automáticamente tenemos que T11 igual a 1. Por lo tanto, tenemos resuelto ese término de ahí. Teniendo T11 resuelto, tenemos también T12, porque T12 es igual a menos T11. Y ya sabemos que es 1, por lo tanto T12 es menos 1. Y hay un menos 1. Entonces, finalmente, T22, que es menos T12 es menos 1, menos 1, nos da que T22 es igual a 1. Con eso tenemos la matriz T de transformación. Podemos ver que es una matriz que tiene determinante distinto de 0, por lo tanto es invertible. Aquí está la matriz que acabamos de calcular. Con respecto a la controlabilidad, tenemos que construir la matriz B A por B, y podemos hacerlo con el sistema 1 o con el sistema 2. Ya habíamos dicho que como existe una matriz de transformación, los resultados son equivalentes. En el caso del sistema 1, la matriz B era 1, 1, y la matriz A era 0, 0, 0, menos 1, que está multiplicando la matriz B, que es 1, 1. Entonces, primera fila 0, 0 multiplicado por 1, 1 nos da 0, y la segunda fila nos da menos 1. Claramente, el determinante de esto es menos 1, distinto de 0, y por lo tanto el sistema es controlable. Y por otro lado, la observabilidad tenía matriz C 1, 1, y la matriz C por A, en este caso sería 1, 1, por la matriz A, que es 0, 0, 0, menos 1. Multiplicamos, nos da 0, primera fila, primera columna. Después de esta fila, por la segunda columna, nos da menos 1 nuevamente. Determinante también, el determinante de O, nos da menos 1, que es distinto de 0, por lo tanto es una matriz invertible, la matriz O, y el sistema entonces también es observable. Con respecto a la matriz de transición de estado, la matriz de transición de estado es la matriz S y menos A a la menos 1. Cuando encontrábamos la respuesta del sistema, teníamos el sistema X punto igual a por X más B por U. Al aplicar transformada de Laplace, todo lo que ocurría era que aparecía S por X de S menos la condición inicial X en 0 igual a por X de S más B por U de S. El A por X de S lo pasábamos al lado izquierdo y el menos X0 lo pasábamos al lado derecho, iba para el lado. Entonces, esto quedaba como S por I menos A, todo esto factor de X de S, igual a X0 más B por U de S. Y después, al despejar X de S, nos queda S y menos A a la menos 1 por X de 0 más S y menos A a la menos 1 por B por U de S. Y después, al pasar al dominio del tiempo, llegamos a que X de t es igual a la transformada de Laplace inversa de S y menos A, todo esto a la menos 1, por X de 0,
más la transformada de Laplace inversa de la multiplicación, que es una convolución de e a la menos a t menos tau por b por u de tau. Este término que está acá era lo que nosotros llamábamos la exponencial de a por t, multiplicando la condición inicial. Este término si menos a, si el sistema fuese escalar, sería s menos a, al estar a la menos 1, es lo mismo que 1 partido por s menos a. Y la transformada de Laplace inversa de este término era e a la at. En este caso queda la matriz de transición de estado, e a la at. Entonces, una manera de encontrar la matriz es aplicar la transformada inversa a si menos a la menos 1. Voy a borrar todo esto. Entonces, este phi es la matriz e a la at, la matriz de transición de estado, que no es otra cosa que la transformada de Laplace inversa de si menos a la menos 1. Entonces, en este caso, el a, o sea, el s por i va a ser s0, 0, y el menos a, en el caso del sistema 1, el a era 0, 0, 0 menos 1. Entonces, esto va a ser s0, 0, s más 1. Todo esto a la menos 1. Tenemos que tomar si menos a la menos 1. Y esto a la menos 1, decíamos que era 1 partido por s, 0, 1 partido por s más 1. Y si a esto después le aplicamos transformada de Laplace inversa, aquí 1 partido por s es el escalón unitario, transformada de 0, 0, 0, y este término de acá es e a la menos t. Por tanto, nos queda esta matriz. Lo mismo podemos hacer con el caso del sistema 2. En el caso del sistema 2 teníamos S0, 0, S menos A2. En este caso A2 era 0, 1, 0 menos 1. Entonces hacemos la resta, nos queda S menos 1, 0, S más 1. Todo esto tenemos que invertirlo. Todo esto acá a la menos 1. Y la inversa de esta matriz es S más 1, S 1, 0, dividido por el determinante, que va a ser S por S más 1, S por S más 1, menos 1 por 0 es 0. Y finalmente, entonces, aquí esto nos va a quedar 1 dividido en S. Después vamos a tener aquí 1 partido por S, S más 1. Después 0, y vamos a tener aquí 1 partido por S más 1. Y a esto hay que aplicarle transformada de Laplace inversa, E a la menos 1. Entonces nos queda en este término de acá 1 partido por S, aparece el 1. El 1 partido por S más 1 aparece el E a la menos T. Pero el término 1 partido por S, S más 1, si lo separamos, son dos fracciones parciales. Esto va a ser 1 partido por S menos 1 partido por S más 1. Si es en la suma, está el mismo término que está aquí, y la transformada de Laplace inversa de esta suma de términos es 1 menos E a la menos T. Por lo tanto, esta es la matriz de transición de estado para el sistema número 2. Podemos ver que ambos sistemas tienen matrices de transición distintas, porque los estados, si bien en ambos casos estábamos llamando el vector de estado el vector x1, x2, el sistema sigma 1 tiene un vector de estado que debería tener algún superíndice 1 para identificar y mostrar que ese estado no es el mismo que el estado del sistema 2, que también lo llamamos x1, x2, pero en el caso del sistema sigma 2 debiésemos tener un superíndice 2 para decir que x1 en un caso no es exactamente igual o vale lo mismo que el x1 en el otro caso. Desde el punto de vista de la relación entrada-salida, ambos hacen lo mismo, pero internamente los estados son distintos. Podríamos calcular esta relación en la cual, así como la matriz A2 es igual a T a 1, T a la menos 1, también se cumple que la matriz de transición de estado phi2 es T por phi1 por T a la menos 1. El T lo teníamos en la lámina anterior. Pueden hacer esa operación y van a llegar exactamente al mismo resultado para la matriz phi2. Una manera de encontrar la matriz phi2
que corresponde a E a la A2T, que sería E a la 1T, sistema 1. El sistema 1 tiene matriz A1 y el sistema 2 tiene matriz A2, A sub 2. Queremos encontrar el mismo resultado aplicando la transformación a la matriz de transición de estado. Finalmente, podemos calcular la parte que depende de la respuesta forzada, porque esta parte de la respuesta es la llamada respuesta de entrada cero. Cuando el U es cero, el sistema responde dependiendo de las condiciones iniciales que tenga. Cuando las condiciones iniciales son cero, entonces el zero state response o la respuesta de estado cero es este lado de acá, que también es conocido como respuesta forzada porque hay una señal que está forzando el sistema. En la otra respuesta no hay una señal que fuerce el sistema, sino que el sistema simplemente responde a ciertas condiciones iniciales que tenía al principio. Entonces, el punto es que la respuesta forzada es la matriz E a la A1 T menos tau por B1 por U de tau. Y hay que calcular esta integral. Esta matriz E a la A es la matriz Φ1. Φ1 evaluada en T menos tau. Por eso aparece aquí Φ1 evaluada en T menos tau. Hay que multiplicar esta matriz evaluada en T menos tau por B1 y van a aparecer, la matriz era 1, 0, 0, E a la menos T, pero en este caso vamos a evaluar E a la menos T menos tau. Y esta matriz hay que multiplicarla por B1. En este caso B1 estaría acá. Y entonces tenemos 1, 0 multiplicando el vector 1, 1, nos queda 1. Y en la segunda fila nos queda 0, E a la menos T, por el vector 1, 1 nos queda E a la menos T menos tau. Y todo esto por U. Y después hay que multiplicar por C. Aquí está la matriz C, para calcular la salida. La matriz C era la matriz 1, 1. Entonces nos va a quedar la suma de estos dos términos. Y nos va a quedar 1 más E a la menos T menos tau por U de tau. Todo esto está dentro de la integral y hay que integrarlo con respecto a tau. Es lo que aparece acá. 1 más E a la menos T menos tau. De 0 a T. Y hay un error en el... Ahí debía decir T menos tau. Y podemos hacer lo mismo para el segundo sistema. Y nuestra matriz B en este caso es la matriz 0, 1. La matriz C en este caso es 1, 2. Y si hacen la multiplicación van a ver que la respuesta forzada queda exactamente igual. Son iguales. Aquí también está el mismo error. Aquí debería decir T menos tau. La respuesta forzada en ambos casos es la misma. Entonces, si ambos sistemas parten desde condiciones iniciales nulas, las respuestas son idénticas, porque los sistemas propagan la entrada hacia la salida de la misma manera, como era de esperarse, porque ya dijimos que eran sistemas equivalentes. Entonces, desde el punto de vista de la relación entrada-salida, ambos sistemas actúan sobre la entrada. Esta función es una función que de alguna manera está ponderando la entrada en distintos instantes del tiempo, y sumando valores de la misma manera que en el caso del sistema sigma 1. Ahora pasa, no sé si queda alguna duda con respecto a el análisis de sistemas en el espacio de los estados con respecto a su controlabilidad, equivalencia. Son procedimientos bastante sencillos de hacer. Hay que tener claras, obviamente, las definiciones. Y ahora lo que tenemos que ver es cómo hacer un controlador en el espacio de los estados. En vez de utilizar un control PID, la pregunta es, ¿posible definir un controlador U que estabiliza el sistema, donde este U es una combinación lineal de valores x1 menos k2 por x2, etc., menos k sub n por xn. En el control PID lo que nosotros hacíamos era decir U igual k sub p por el error, más k sub i por la integral del error, más k sub p por la derivada del error, por SE. Pero el error, ¿qué cosa era el error?
¿Qué cosa es? El error es la referencia menos la variable de salida del sistema. Y entonces uno podría pensar, bueno, si tenemos la referencia como una constante, en general vamos a aplicar escalones, entonces podríamos decir que la derivada de una constante, ¿no? Cuando hacemos S por E, estamos haciendo S, la derivada de la referencia, menos S por la derivada de la salida. La derivada de la constante de referencia es 0, y entonces al final nos queda menos y punto. Ahora, cuando uno observaba las ecuaciones diferenciales, pues teníamos algo así como derivada de I a de T más A por I igual a B por U, una ecuación diferencial, en este caso de primer orden, y estamos diciendo que nuestro control es un control PD, o sea que U lo vamos a definir como K sub P por la referencia, menos o más K sub D por la derivada, perdón, K sub P por el error, más K sub D por la derivada del error. Pero ya vimos que la derivada del error es simplemente la derivada de la salida, con signo negativo. O sea, aquí nos aparece U igual a K sub P por la referencia, menos K sub P por la salida, menos K sub D por la derivada de la salida, o sea, por I punto. En otras palabras, estamos diciendo que U es una constante, porque K sub P por la referencia, cuando la referencia es constante, es una constante, menos una constante 1 por la salida, menos una constante 2 por la derivada de la salida. Estamos haciendo una combinación lineal de derivadas de la salida. Ahora, si el sistema tuviese un orden mucho mayor, me falta espacio, tendría que poner la derivada enésima de la salida con respecto a Tn más an-1, derivada de n-1 de la salida con respecto a Tn-1, etcétera, etcétera. Cuando se implementa un control PID, podemos derivar aquí y decir que tenemos una señal B auxiliar, que es la derivada del U original, y deshacernos de la integral. Y podemos expresar todo en términos de combinaciones lineales de derivadas del error. E implementar un controlador que es una combinación lineal de derivadas. Entonces, con el control PID, en el mejor de los casos, vamos a llegar a tener una combinación lineal de 3 derivadas. Derivada de orden 0, de orden 1 y de orden 2, pero no van a haber más. Si derivamos 2 veces, vamos a tener la derivada de orden 1, de orden 2 y de orden 3, pero siempre van a haber 3, no van a haber más posibilidades de hacer combinaciones lineales de derivadas, ¿no? Entonces, la diferencia con respecto al control en variables de estado es que si nosotros tenemos acceso al vector de variables de estado y decimos que las variables de estado, porque ya lo veíamos cuando hacíamos la realización de los sistemas en la forma canónica controlable o la observable, cada entrada a uno de estos integradores era una derivada. Entonces teníamos la derivada xn punto, que se integra y se transforma en xn, y xn-1 punto se integra y se transforma en xn-1, etc. Al final, los estados, podríamos decir, representan derivadas de las variables internas, dependiendo de cómo se organice la representación en variables de estado. Pero podemos asociarlas con esas derivadas. Y la ventaja es que al tener n multiplicadores, podemos hacer una combinación lineal de cualquiera de estas n derivadas. Y no estamos limitados por la cantidad de derivadas que es capaz el controlador PID de acceder. Que puede acceder solo a 3, no puede acceder a todas. Entonces, cuando un sistema tiene un orden alto, si el orden es bajo, probablemente usar un control realimentado en el estado o un PID es más o menos lo mismo. Pero cuando uno tiene un sistema de un orden alto, cuando digo un orden alto, cuando n es mucho, mucho mayor que simplemente 3 o 2, entonces la posibilidad de estabilizar el sistema con un control PID a veces se ve reducida, porque el PID no es capaz de mover o de responder a cada una de las derivadas, aunque solo a 3, mientras que el otro sí es capaz de ver qué es lo que está pasando con cada variable. Tomar una acción, porque al final el U es la acción sobre el actuador, la variable manipulada, esa acción se está tomando es una decisión que se está tomando en base a la observación de las n variables internas que tiene el sistema. Entonces, eso es para motivar un poco por qué utilizar una forma de control que es más abstracta, porque en el control PID uno puede ver
y darle una interpretación física. Respondo en proporción al error, respondo en proporción a la velocidad con que cambia el error o a la integral del error, pero aquí hacer una combinación lineal de los estados no es intuitivo, no por lo menos a primera vista. Y entonces, por un lado, vamos a asumir que de alguna manera del sistema de nuestra planta GS, somos capaces no solamente de extraer la salida del sistema Y, decíamos, es una combinación lineal, es la matriz C por el estado, más D por U. Pongamos por un momento que el D es 0, y que la matriz C contiene los B, contiene el B0, el B1, etc., hasta el B sub M. Entonces, cuando multiplicamos el B por el X, nos queda que la salida es una combinación lineal de los estados, B0 por X1, B1 por X2, etcétera, etcétera, hasta B sub M por X, M más 1. Entonces, además de tener esa salida, también tenemos los estados disponibles. Y esos estados los pasamos por una matriz de ganancias. O sea, multiplicamos K1 por X1, K2 por X2, aquí está X2, sale por aquí, con ganancias negativas, hasta llegar a K sub N por XN. Todos ellos los sumamos internamente, que es lo que está haciendo la suma de todos, y entrega un U. Y este va a ser nuestro controlador en el espacio de los estados. Entonces, ¿qué pasa si nosotros reemplazamos U por una definición que sea la de U igual a una matriz K, una matriz fila, o por el vector de estados, y tenemos un signo menos? Poniendo que la matriz K está guardando los valores de las ganancias en el signo, y el signo lo sacamos fuera de la matriz. Entonces, al hacer ese reemplazo, nos va a quedar AX menos B, este era el U, que es menos K por X, entonces aparece el menos B. Y ahora podemos factorizar todo por X, nos queda una matriz A menos BK por X. Y esta matriz podemos llamarla matriz A'. Entonces, si la matriz A está en su forma canónica controlable, ¿qué significa que A esté en forma canónica controlable? Que tenemos el A de esta manera, como está escrito acá, los 1 en una diagonal superior a la diagonal principal, y los coeficientes de la función de transferencia puestos en la última fila, menos a 0, menos a 1, son los coeficientes del denominador. Y la matriz B está llena de ceros, 0, 0, 0, excepto en la última posición donde hay un 1. Entonces, cuando multiplicamos B por K, ¿qué había acá? En K, K1, K2, etcétera, etcétera, hasta K sub N. Cuando multiplicamos 0 por esta fila de K, va a quedar 0 por K1, 0 por K2, etcétera, 0 por Kn, nos quedan puros ceros, ceros. Cuando hacemos el segundo 0 por todas las columnas, va a quedar 0, 0, etcétera, hasta la penúltima fila, que también es un 0, aquí hay un 0. Y en la última fila nos va a quedar 1 por K1, que nos da K1, 1 por K2, que nos da K2, etcétera, K2. Entonces, esta es nuestra matriz B por K, que se la tenemos que restar a la matriz A. Entonces, en la parte de arriba de la matriz A no le estamos haciendo nada, porque la matriz B por K en la parte de arriba, lo digo la parte de arriba, me refiero a la parte que está llena de ceros, no resta nada. En la última fila tenemos menos A0 menos K1, menos A1 menos K2, menos AN menos 2, menos KN menos 1. Y finalmente, menos AN menos 1, menos K sub N. Entonces nos queda este resultado. Nosotros podríamos pensar que si nos queremos devolver a función de transferencia, la función de transferencia del sistema realimentado es una función que va a tener f barra de S, va a tener un polinomio en el cual vamos a tener S a la N, pero los coeficientes del sistema realimentado son los que están aquí en esta última fila. ¿Por qué hizo eso? Son los que están en la última fila. Entonces, vamos a tener a n-1 más k sub n multiplicando a Sn-1 más, etcétera, etcétera. Vamos a llegar a A1 más K2 por S más A0 más K1. Por otro lado, entonces, como les mencionaba, esta es la ecuación característica del lazo cerrado del sistema
está realimentado con esas ganancias K. Y por otro lado, nosotros podemos arbitrariamente elegir dónde queremos que estén los polos del sistema realimentado, ¿no? O sea, si yo tengo el plano complejo y quiero que los polos del sistema realimentado queden en estas ubicaciones, entonces yo sabría que las raíces R1, R2, R3, R4 son parte de la solución de la ecuación característica que tiene que cumplir esto que está acá. Como son soluciones, S menos R1 por S menos R2, etcétera, etcétera. Tengo N raíces, S menos Rn tienen que cumplir la ecuación característica. Si es una raíz, yo pongo S acá igual a R1, la ecuación característica se hace 0, pongo S igual a R2, aquí cuando ponga S igual a R2, este término no, el primero no va a ser 0, pero el segundo sí va a ser 0. Y si uno hace la multiplicación de estos términos, uno va a llegar a un polinomio que va a tener coeficientes, que los vamos a llamar alfa, alfa n menos 1, alfa 1, alfa 0. Entonces, lo que ocurre es que por un lado, en el otro polinomio teníamos coeficientes que eran de la forma an menos 1 más kn, factor del coeficiente n menos 1. Entonces, coeficiente s a la i tiene un factor a sub i más a sub i más 1. Y esto, por otro lado, es igual a uno de estos coeficientes alfa, ¿sí? A un coeficiente alfa sub i, factor de si. Entonces, primero definiendo dónde queremos que estén los polos, nosotros formamos una ecuación característica que le ponemos aquí una letra D para decir esa es la ecuación característica deseada. Entonces, la pregunta es cómo elegimos los K para que al cerrar el sistema, al hacer el lazo cerrado, la ecuación característica resultante quede como la ecuación característica deseada. Entonces, finalmente se traduce en que tenemos que igualar los coeficientes de los términos del mismo orden. O sea, tenemos un coeficiente para el término S a la I, ¿no? Lo que tenemos es que A sub I más K sub I más 1 tiene que ser igual a alfa sub I. Este es un número que nosotros nos lo damos, o lo construimos a partir del Q deseado. Este de aquí estaba en la función de transferencia del sistema original, en lazo abierto. Por lo tanto, el K sub I más 1 tiene que ser igual a alfa sub I menos A sub I. Entonces, de ahí obtenemos esta fórmula, expresada igual que en el caso anterior, solamente que con el índice corrido. I más 1, lo podemos retroceder en una unidad, sería alfa I menos 1 menos A sub I menos 1. Entonces, este es el procedimiento de relocalización de polos. Podemos reubicar los polos del sistema controlable donde nosotros queramos, y con eso obtener el tipo de respuesta que deseamos, ya sea totalmente sobreamortiguada, si es que ponemos todos los polos deseados en el eje real negativo, o puede ser una respuesta subamortiguada, o subamortiguada es que va a tener cierta cantidad de oscilación, y es que los polos están complejos, aparecen complejos conjugados con una parte imaginaria distinta de ser, ¿no? Entonces, dependiendo de la respuesta que queramos lograr, definiendo la ubicación de los polos, se ajustan las ganancias, siempre son números reales, no pueden dar números imaginarios en las ganancias, que eso ocurre porque uno está haciendo algo mal. Y el control definido de esta manera en inglés se llama pole placement by full state feedback, o ubicación de polos mediante la retroalimentación del vector de estado completo. Full state es el vector de estado completo, feedback, retroalimentación, pole placement es la reubicación. Entonces, el nombre es bastante largo, entonces en castellano a veces dicen o hablan simplemente de relocalización de polos, pero aquí quiero poner énfasis que para poder hacer esto, esa es una de las desventajas del método, es que se necesita acceder al estado completo. Y decíamos que esto en general no está disponible, porque significa que uno tendría que tener un sensor para cada estado. En un proceso industrial a veces no existe un sensor para cada estado. Y es por esa razón que después se desarrollan otras técnicas que tienen que ver con cómo se predice el valor del vector del estado completo a pesar de que no lo estoy midiendo en su totalidad. Puedo estar midiendo algunas componentes del vector de estado y a partir de esas mediciones inferir el resto. Podríamos hablar, en un caso sencillo, control de velocidad de un vehículo.
podemos tener un sensor GPS que mida posición, y si bien puede que no tengamos un sensor de velocidad, podríamos tomar mediciones de velocidad en 2 instantes de tiempo distintos, obtener la diferencia de posiciones, dividir por el delta t, y con eso obtendríamos la velocidad. Entonces, uno en la práctica de alguna manera puede inferir cuánto vale otra variable a partir de la medición de otra, para la cual sí hay un sensor. Entonces, en las técnicas de estimación de estado, vamos a mencionar brevemente, digamos, el método de filtro de Kalman, pero es más que nada cultura general, porque en este curso de control ese tema está un poco fuera del alcance del curso. Tiene que ver con principios bastante más básicos. Por lo tanto, en un ejercicio potencial en el cual se pide construir una retroalimentación del vector de estado, se asume que ese vector de estado está disponible. Otra característica importante es que para la argumentación que hemos hecho de que tenemos acceso al vector de estado, no es cualquier vector de estado, es el vector de estado de la forma canónica controlable, porque dijimos que la matriz A está en forma canónica controlable. Entonces, ¿qué pasa si el sistema que nos dan no está en forma canónica controlable, sino que está en otra forma? Bueno, primero habría que encontrar si el sistema está en el espacio de los estados. Uno podría tener un sistema, aquí lo que estoy comentando está escrito acá en palabras. Voy a pasarme aquí a este espacio. Entonces, podrían darnos un sistema sigma que tiene matrices A, B, C, D, no en forma canónica controlable. El A no está en esta forma 0, 0, 0, 1, y los menos A0, menos A1, menos A sub n en la última fila. Si estuviésemos en este caso, ese sería el mundo ideal con la matriz B 0, 0, 0, 1, porque podemos llegar y hacer lo que estábamos explicando, multiplicar B por K, restamos y después igualamos coeficientes. Lo más probable es que la matriz A esté rellena de números en distintas posiciones. Entonces, y el B tenga números en distintas posiciones. Por lo tanto, no podemos llegar y hacer B por K, restar y usar la fórmula que aparecía antes. Entonces, el primer paso puede ser pasar esto a función de transferencia, a transfer function. Nos va a dar un FDS que va a tener una cierta forma en el numerador, y vamos a tener estos términos en el denominador. Va a ser S a la n más AN menos 1, SN menos 1, más etcétera, A sub 1, S más A sub 0. Va a pasar, si está en forma canónica controlable, obviamente pasar la función de transferencia es directo. Si no está, hay que hacer el proceso largo de C por S I menos A a la menos 1 por B más D. Y esta sería nuestra función de transferencia, de la cual van a aparecer coeficientes en el denominador, y después, teniendo esos coeficientes en el denominador, podemos pasar a esta matriz. Entonces, puede que para el sistema original tengamos x punto igual a por x más b por u, y igual a c por x más d por u, pero este sistema sigma 1 no tiene forma canónica controlable. Tenemos que encontrar entonces las matrices de la forma 2, que la vamos a llamar la forma canónica controlable, y va a ser un sistema que tiene x punto igual a canónica controlable por x más b canónica controlable por u, y igual a c canónica controlable por x más d canónica controlable por u. Y para pasar del sistema 1 al sistema en forma canónica controlable, en el fondo lo que hicimos fue aplicar una transformación de estado. Z igual a transformación por x. En el fondo, estos x que están en el del canónico controlable, estos z corresponden al c canónico controlable. Y debería haber puesto estos estados son de la forma canónica controlable. Canónica controlable, y estos otros son los de la forma original. Entonces, teniendo el sistema en forma canónica controlable, ahí sí podemos construir el controlador u igual a menos k por x de la forma canónica controlable. O sea, el k multiplica un x, que es un x de la forma canónica controlable. Y uno podrá preguntarse, pero el sistema original, en el cual yo tengo acceso al estado, entonces sale aquí entra el x, aquí está la matriz A, lo que sale de acá es A por X, después tengo la matriz B, entra la señal U, lo que sale de acá es la matriz B por U, pues sumo estas dos cosas,
y después de sumarlas lo que sale es A por X más B por U. Pero esta suma también es X punto, porque A por X más B por U es X punto. Por lo tanto, si integro esta suma, paso por un integrador, lo que sale como resultado del integrador es X. Y aquí tengo X. Y si yo quisiera cerrar el lazo de control, tendría que multiplicar X por K negativo. Aquí saldría menos K por X, que defino que eso es igual a U, y realimento el sistema. El problema es que no puedo llegar y hacer K por X, porque este no es el X canónico controlable. O sea, este de aquí, este Z, X canónico controlable es igual a T por X. Entonces, si tengo X, lo puedo pasar, puedo despejar el X canónico controlable usando la matriz T, multiplicando por X el vector original. O sea, aquí lo que faltó fue poner una transformación entre medio. Y por eso las transformaciones son importantes, por lo menos entender que un sistema real que puede estar expresado o construido con esas matrices va a tener que tener una matriz T que entregue el X en forma canónica controlable. Ese X sí lo puedo multiplicar por K y definir ese U, y ese U sí va a poder estabilizar el sistema. Pero si uno no pone esta transformación, el resultado no va a ser correcto y no necesariamente va a asegurar que el sistema sea estable. Entonces, por ejemplo, en el proyecto uno ve muchas veces este tipo de error y dicen, no, el controlador que estoy diseñando con relocalización de polos no funciona. No funciona porque están multiplicando el K que encontraron por el vector de estado original y no por el vector de estado en la forma canónica controlable. Veamos esto con... ¿Sí? Perdone que lo interrumpa. Respecto al proyecto, podría, o sea, no sé si ahora o al final de la clase, hacerle unas preguntas respecto a la segunda parte misma del proyecto. Sí, depende si terminamos con suficiente tiempo, porque tengo una reunión de major de robótica a la 1, entonces, si no lo podemos ver en la próxima clase. Déjame terminar con esto y si queda tiempo puedo comentar más. Sí, sí, claro, sí, no quería interrumpir lo que estaba diciendo ahora. Eso. No, entonces, en el ejercicio que se presenta acá, tenemos un sistema que está entregado en este caso como función de transferencia. No nos lo están dando en formato en el estado, por lo tanto, nosotros directamente podemos pasarlo al formato en el estado y como no nos están diciendo que tenga un formato particular, obviamente lo que nos conviene es pasarlo al formato único controlable. Entonces, lo primero es rellenar la matriz A. Tenemos aquí el 3.5 que aparece en esa posición, el 2 y el 3 lugar, nuestra diagonal de 1, 0, 0, 1, y en este caso solamente tenemos un 1 en el numerador, los coeficientes B2S cuadrado más B1S más B0, el B1 no está, el B2 no está, y por lo tanto el vector C es bastante sencillo, en este caso 1, 0, 0. Y nos piden que fijemos los polos del sistema realimentado en el plano complejo en las ubicaciones -1, -2 y -3. Si tuviésemos que graficar el sistema en el espacio de los estados, tendríamos un polo aquí en S igual a -1, otro en -2 y otro en -3. Este es el lugar deseado para los polos. Entonces tendríamos que construir nuestro Q deseado, nuestra ecuación característica deseada como S más 1, ¿no es cierto? Porque una raíz va a ser S igual a -1, la otra va a ser S más 2, la otra va a ser S más 3. Y aquí hacemos esta multiplicación, nos va a quedar S cuadrado más 3S más 2, y esto lo tenemos que multiplicar con S más 3, y vamos a tener S cubo más 3S cuadrado más 2S más 3S cuadrado más 9S más 6. Entonces, finalmente, el Q deseado va a ser S cubo más este 3S cuadrado y este 3S cuadrado se transforman en un 6S cuadrado. Después vamos a tener 11S juntando el 9S con el 2S, más 6. Este va a ser nuestra ecuación característica deseada. 6, 11, 6. Lo que está acá. Y por otro lado, entonces teníamos que calcular los coeficientes
¿no? El coeficiente K sub I es igual a sub I menos alfa sub I, aquí me faltó el menos 1. Si vamos a la fórmula, K sub I es alfa sub I, A sub I menos 1, y aquí, bueno, un menos porque les di la vuelta, los intercambié de lugar. Entonces, el K sub 0 va a ser, perdón, el K sub 1 va a ser menos A sub 0 menos el alfa sub 0. El alfa sub 0 era 6. El polinomio deseado lo tiene alfa 0, 6, alfa 1 es 11 y alfa 2 es 6. Y el original tiene A0, A1 y A2. A2 es menos 3. Entonces, el 3.5 sería la 0. 3.5 sería la 0. Y tendríamos que hacer 3 menos 6, 3.5 menos 6. Y eso nos va a dar, con el signo que está aquí afuera, el menos 2.5. Ese sería el K1. Y recuerden que el controlador es menos el vector de K por X. Por eso hay un menos aquí afuera. Lo mismo para el segundo término. El K sub 2 sería igual a menos A sub 1 menos alfa 1. Alfa sub 1 era 11 y A sub 1 creo que era 2. Entonces tendríamos 2 menos 11 son menos 9, con el signo menos de acá es un 9. Aquí está el K sub 2. Y finalmente lo mismo pasa para el K sub 3. K sub 3 va a ser igual a menos A2 menos alfa 2. Este alfa 2 era 6. Y este de aquí era, me quedo con menos 3. Entonces, menos 3 menos 6 queda menos 9. Y con el signo menos de fuera nos queda un más 9. Entonces, de esa manera se obtiene el controlador. Ahora, probablemente se habrán dado cuenta de que la referencia no quedó por ningún lado, porque dijimos, bueno, tenemos un sistema GDS o FDS, como quieran llamarlo, al cual entra la señal U, y de este sistema sacamos todos los estados hasta X sub N, X sub 1, y multiplicábamos esto por una matriz de ganancias K. Entonces aquí hay en el fondo un producto K por X, en este punto de acá, que es igual a U. U es eso. Aquí todas estas líneas las juntamos en un canal de n líneas. Pero ¿dónde está la referencia acá? ¿Cuál es la referencia? Aquí en el fondo es como si hubiésemos puesto una referencia 0. O sea, en el fondo estamos diciendo la referencia menos, más, menos algo, y simplemente pasa la señal U. O sea, la referencia en 0 es como que esta parte la anulamos y simplemente estamos estabilizando el sistema. O visto de otra manera, al haber hecho x punto igual a por x más b por u, pero en este caso b, el u es, perdón, menos k por x, este sistema se volvió un sistema a menos b por k por x, y todo esto lo llamamos matriz A', y la solución de este sistema es x de t igual a e a la a' por t por x0, pero no hay u, no está la parte de la integral que hacíamos, porque el u ya lo reemplazamos por algo que está en función de x. Y lo único que hemos hecho es que esta matriz A', que define la ecuación característica, la hemos hecho estable. Por lo tanto, lo que sabemos es que si la matriz A es estable, o sea, responde como una exponencial decreciente, cada una de las variables de estado, independiente de su condición inicial, va a converger a 0 con una velocidad no necesariamente igual, pero el sistema se estabiliza a 0 y llega a un punto de equilibrio. Dicho de otra manera, si tenemos x punto igual a A' por x, ¿cuál sería el punto de equilibrio de un sistema de este tipo? El punto de equilibrio es uno para el cual el estado no cambia, por lo tanto x punto es igual a 0, y la única manera de que a por x sea igual a 0 es que x sea 0. A no es 0, a es la matriz que tiene parámetro del sistema. El único punto en el cual el sistema se estabiliza es cuando el estado vale 0. O sea que todo el sistema, este vector representa los distintos estados en el tiempo, los distintos estados tienen que converger a 0 para que el sistema sea estable. Pero el caso de llevar
los estados de un sistema cero es un caso bien particular. Es como si tengo un vehículo y quiero que su velocidad sea cero, su posición sea cero. Claro, y si no se mueve, está detenido, está estacionado, obviamente que es estable, pero yo necesito que el vehículo se mueva y que probablemente el estado nominal no sea con velocidad cero, sino que sea con una velocidad de referencia constante. Entonces, en ese caso, lo que se necesita es tener una referencia, ¿no? Lo que en la lámina anterior está escrito acá, escrito de otra manera, en el sentido de que x de t es la matriz A' por x de 0. Y si el sistema es estable, entonces quiere decir que x de t converge a un valor, y en este caso, como la matriz A de t, a e a la A' t es estable, al actuar sobre este valor inicial que puede ser distinto de 0, todo converge a 0. ¿Qué ocurre con la salida? Bueno, con la salida ocurre exactamente lo mismo. O sea, la salida C por X, cuando tenemos que X es E a la A', y hay un error por T por X0, entonces esto tiene que converger a 0 también, porque este término dijimos que convergía a 0, por lo tanto la salida también converge a 0, y entonces este caso es como haber puesto una referencia en la salida igual a 0, o sea, estamos tratando de estabilizar el sistema con respecto a una salida 0, lo cual en general no es muy útil. ¿Cómo hacemos si tenemos que controlar el sistema con respecto a algo que no sea 0? Y para eso, en realidad, es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es agregar una componente o término de corrección que a la parte del control se encarga de estabilizar el sistema, que ya vimos que es esta, menos k por x, le sumamos otra parte de corrección que va a ser proporcional a la diferencia entre la salida, o sea, entre la salida deseada, la referencia R, y la salida actual. Y si hacemos eso, entonces las ecuaciones van a cambiar de esta manera, igual a menos k por x más k sub p por r menos i. Ese va a ser nuestro control en este caso, k sub p por r menos i. Pero ¿qué cosa es i? I es c por x, el estado. Por lo tanto, el u nos va a quedar menos k más k sub p por c por x más k sub p por r. Ese es nuestro nuevo u. Aquí podríamos ver en el sistema que tiene matrices A por B, aparecen los estados x1, x2, etcétera, etcétera, hasta x sub n. Los estados los multiplicamos por la matriz K y se los sumamos a un término de corrección que está tomando la salida del sistema, comparándola con la referencia. Si hay una diferencia, una discrepancia, entonces hay un error acá, y a la acción estabilizadora interna, que hace en este lazo, se le agrega una acción adicional de corrección que es para que el sistema siga la referencia externa, cuando la referencia externa es distinta de 0. Y puede ser el caso de que R es 0, entonces la parte externa no tiene mucho sentido. Y entonces, al poner este U en la ecuación de referencia, en la ecuación x punto igual a por x más b por u, reemplazamos todo esto aquí en el u, y después reordenamos los términos que dependen de x, y nos va a quedar a por x menos bk, k sub p, c, x. Todo eso lo podemos poner en una matriz. Va a ser como nuestra nueva matriz A', que queremos que sea estable. Y tenemos otra parte que va a ser k sub p por b por r, que va a hacer que el estado responda a cambios en la referencia directamente. Para distintas referencias va a haber un estado distinto. Por eso es que cuando hablábamos de puntos de equilibrio, punto de equilibrio no quiere decir que el punto de equilibrio sea siempre 0, porque la variable manipulada sea 0, va a depender si estabilizamos el sistema con respecto a un punto de equilibrio distinto de 0. En el caso en que uno tiene el control sin referencia y uno define que u es menos k por x, y estamos diciendo que x de t es igual a e a la a' por t por x0, entonces u va a ser menos k por e a la a' t por x de 0. Como esta parte de acá converge a 0, la señal u también converge a 0. O sea, cuando el sistema ya está estable en el punto de equilibrio x de t igual a 0, no se necesita seguir aplicando una señal de control. Pero en el caso en el cual estamos controlando el sistema a una referencia distinta de 0, sí se va a necesitar un control de equilibrio. Ese control de equilibrio va a estar dado por esta expresión, que si bien el x puede que converja a un valor, o sea, el x va a converger a un valor distinto de 0, y más el r que va a ser distinto de 0 va a hacer que el u también sea distinto de 0. Entonces, en el control con referencia,
el U resultante en el largo plazo no va a ser 0. Con respecto a las matrices se puede hacer lo mismo, solamente que el término A menos PK más KPC más extenso, y si se hace la multiplicación, antes nos quedaba menos A0 más, o sea, menos A0 más K1, y esto lo igualábamos al término menos alfa 0, ahora aparece una componente adicional que va a ser más K sub P por B0, ¿no? Esta parte proviene de este KP por C. Recuerden, la matriz C contiene B0, B1, B2, etcétera, etcétera, B sub M. El resto puede que esté lleno de ceros hasta que completemos n términos. Entonces, al multiplicar Kp por C, va a aparecer Kp por B0, Kp por B1, Kp por B2, Kp por B1, Kp por B0, que van a estar multiplicando el vector que tiene puros ceros y un 1 acá en la última fila. Por lo tanto, aparecen estos términos acá. En resumen, lo que ya sabíamos para el caso del control sin referencia es prácticamente igual, solamente que ahora hay un término adicional que es K sub P por B sub I menos 1. La fórmula se agranda con un término adicional. Y el ejercicio se puede hacer de la misma manera. Dejémoslo hasta acá para ver el ejercicio con calma la próxima clase. Y aprovecho de responder a la pregunta de Juan con respecto al proyecto. Gracias, profe. No, o sea, es que sí, son de partida el video de la clase del miércoles, me metí a revisarlo porque no puedo asistir a la clase del miércoles, no aparece como eliminado, no sé. Sí, porque algo pasó al subirlo que se corrompió y no se podía reproducir, así que lo he vuelto a subir, no sé, aquí dice procesándose 99%, todavía no termina. Perfecto, ya. No, entonces, bueno, lo otro, respecto entonces a la parte 2 en sí. Entonces, cuando usted dice graficarla, ¿se refiere a animarla? Así como... Exacto. Ok. Y también hay un video, creo que era la consulta número 2, que alguien me preguntó exactamente eso y ahí les di unos tips. Entonces, si no lo han visto, miren ese video. ¿Un video en dónde? ¿En el foro? En YouTube, dentro de las explicaciones de consulta del canal. Sí. Tienen que meterse a la lista de videos. Hay uno que se llama Consultas, creo que es el del 4 de mayo. Ahí está explicado el tema de la gráfica de la web. Ahí está el dibujo. Ah, ya, bien temprano. Sí. Ok, está bien. Sí, bueno, me puse igual a investigar y encontré que hay algunas personas en GitHub que lo hacen con Pygame. Correcto. Así es. Pero bueno, entonces también debo graficar los diferentes salidas, ¿cierto? El ángulo, o sea, debo tener alguna forma de mostrar gráficos de la evolución de las distintas variables. A ver, hay dos cosas. Una cosa es como la simulación interactiva, en la cual, digamos, voy a aquí dibujar la grúa, ¿no es cierto? Con el gancho. Una cosa es dibujar esto en la pantalla, ¿no es cierto? Y eso significa que dentro de las coordenadas de la pantalla, aquí hacia abajo es el Y y hacia la derecha es el X, y el 0 está ahí en esa esquina, en la esquina superior izquierda. Van a tener que definir dónde está el punto del carrito. Entonces el carrito va a tener altura constante, no se lo van a dibujar en la línea del píxel Y igual a 20, voy a inventar. Pero esta posición va cambiando. Por lo tanto, ahí hay un punto que mientras lo van simulando, ese punto va cambiando. Y después por las ecuaciones también va cambiando el punto del codo. Bueno, el punto del codo se llama 2, que ese punto lo, digamos, parametrizan con una coordenada x2, y2, que este carrito es una coordenada x1, el y es constante, dijimos que era 20. Entonces, van a tener que dibujar una línea, van a tener que llamar a la función line, ¿cierto? Entre P1, P2, del color que ustedes le pongan. Ahí hay un ejemplo que yo les he subido en Python y pueden ver cómo dibujar líneas. Entonces, esta es otra línea. Básicamente. Sí, encontré un código bastante bueno que bueno, lo hacen algo parecido con lo más cercano que sería el péndulo doble. Claro. Pero, entonces... Perdón, eso por un lado es un dibujo y después cuando ustedes simulan, esto a medida que se va moviendo tiene valores para Q1 y tiene valores para Q2. Esos valores ustedes los exportan a un archivo, ¿no es cierto? En el instante T sub K, Q1 vale algo de T sub K, Q2 vale algo de T sub K, y ahí lo van poniendo en un archivo 0, 0.1, 0.2, no sé. En realidad, en la simulación yo lo estoy muestreando a 0.01.
pero supongamos que está esto lo tiran en un archivo y aquí van a tener números, el radian del Q1, los radianes que van evolucionando, y eso después lo cargan y lo pueden graficar en Matplotlib. También hay ejemplos de eso en lo que yo subí de Python para el curso. Perfecto. Y respecto las curvas después las grafican así. Va a aparecer que Q1 versus el tiempo, se mueve de cierta forma. En realidad lo que más interesa es la posición del extremo efector, que es el gancho. Eso es lo que están tratando de controlar. Por supuesto. Entonces, esto se exporta a un, no sé, a un punto TXT y después a partir de eso se grafica, o sea, en base como a lo que juguemos con el aparato. Claro. Dentro de los ejemplos, uno puede exportar un formato que se llama NPY. Cuando uno tiene un array, uno puede decirle save y exportarlo a este formato o exportarlo a TXT. El formato TXT obviamente uno lo puede leer, el NPY es binario, pero es más compacto el archivo, y después uno puede hacer, así como uno puede hacer save, también uno puede hacer load y volver a cargar el array a un archivo y analizarlo después. Entonces, ahí también hay ejemplos de cómo se graba un array y cómo se carga, cómo se hace save, cómo se hace load. Entonces pueden simular por un lado, guardar y después graficar para ver si el controlador está haciendo lo que tienen que hacer. No es que tengan que implementar una gráfica en tiempo real de estas curvas. No, ok. no. Y si hay un modo... bueno, y lo otro también respecto a cómo meter inputs. O sea, porque una cosa es el input en el mismo shell, pero la otra es como juego, así como teclado. ¿Eso también tiene sugerencias para eso, para cómo aceptar el mouse, por ejemplo? También está en los ejemplos. En el water tank está como en la estructura entera de cómo perfecto. aceptar inputs de teclado. Y lo último, bueno, si es que hay un modo automático, ¿cierto? Usted habla de poner el mouse y que se vaya, que la grúa se acerque a ese punto. Claro. Eso ya supone una suerte como de controlador, digamos, ¿cierto? O sea, no es, hay que tratar sin meterle mucha ciencia como de control automático, tratar de hacer que se vaya a ese punto, ¿cierto? Claro. Ok. Entonces ahí tendríamos que inventar algo arbitrario, digamos, ya acelera esto y regularlo más o menos al ojo, pero no es la idea poner un controlador al tiro, digamos. ¿Cierto? Sí, o sea, en la entrega 2, que la pueden hacer junto con la entrega 3, tienen que tener el sistema controlado. Por lo tanto, lo que yo les recomendaba a la clase antepasada era que resolvieran, por ejemplo, tomando el control PID que ya está hecho en el water tank y adaptándolo al caso, ¿no? de la grúa. En este caso, la grúa tiene dos variables manipuladas. El water tank solamente tiene una válvula. La grúa tiene el motor del cable horizontal y tiene el pistón. Por lo tanto, pueden tomar como estructura eso y empezar a jugar con los parámetros. Claro. Eso como para validar de que son capaces de integrar la fórmula, la función que está en Python, claro, que no les dé error. Después viene, obviamente, el proceso ya más ingenieril de empezar a meterle cabeza utilizando, digamos, los criterios de diseño que hemos visto, de cuáles serían esos parámetros para el PID, si es que lo hacen con un PID. En el enunciado del proyecto también está la posibilidad de que usen un control realimentado con variables de estado, como lo que hemos visto en esta clase. Ustedes tienen el sistema en variables de estado, por lo tanto, perfectamente podrían hacer un control en variables de estado y que puede tener un desempeño mejor que el PID. Dada la dimensión, el número de estados que tiene el sistema es 8. Con un PID, entre comillas, podrían alcanzar a estabilizar bien 3. Con el control realimentado en el estado podrían estabilizar los 8. Entonces, pero ahí es ya meterse como en la parte de la entrega 3, donde justamente se les dice evalúen distintas alternativas. O sea, la pregunta que uno tiene que responder si es que estuviese uno en un proyecto industrial, ¿qué uso? O sea, ¿uso un PD, un PID, un P puro, un control realimentado en el estado? ¿Cómo lo realimento? Claro. Perfecto. Y en la misma simulación que usted subió, la parte del pistón, ¿esa variable incluye el largo del antebrazo o es solamente la extensión de Q3, de cuánto se alarga el pistón? No, incluye el antebrazo. El antebrazo es la suma del pistón más el cilindro externo que contiene el pistón. O sea, es 10 más lo que sea que se alargó. Exacto. No, okay. Sí. El pistón debería estar limitado para no tomar valores negativos, porque el pistón no se puede acortar más que el largo del antebrazo.
Claro. Y Puedes me retraer. di cuenta también que las coordenadas están con respecto al piso, no con respecto a la parte de arriba. Eso es otra cosa, ¿cierto? O sea, como la posición de descanso, de equilibrio, Ujú. parte en altura 10. O sea, con el brazo como colgando nomás. Claro, ¿Sí? podrías estirar el pistón entero y llegarías al piso. Ya. ¿Y eso tiene algún error como por defecto, como no se puede estirar hasta el infinito? Eh, no. Está limitado en las variables manipuladas, pero tendría que ver el código porque no recuerdo si limité el estado del largo y tendría que revisarlo. Pero debieran eso poder hacerlo ustedes. Claro. Quinto Sí, error. no, y perdone que le bombardeé con tantas preguntas, pero y la otra cosa es que, bueno, probé haciéndolo con este Turtle, que, bueno, es bastante lento para animar cosas, pero puse el extremo efector y me di cuenta que cuando ponía actualizar, sin siquiera mover el pistón, empezaba a caer la punta, igual. Entonces, ¿quiere decir que está suelta? O sea, como que se mueve, tengo Claro, tengo que aplicarle una fuerza para que no se me caiga el gancho, ¿cierto? por supuesto. Si no, la gravedad lo tira hacia abajo. Como tener O sea, el pistón no tiene ni una resistencia, no queda bloqueado cuando uno lo extiende. No queda bloqueado. Queda seteado con la última fuerza que tú le pongas. Pero ¿y si yo le pongo 0, queda bloqueado? No, pues cero es cero fuerza. Ah, o sea, tendría que, ya, ok. Claro. Tiene inercia también, obviamente. Claro. Ok, Hay una masa que es la masa del propio pistón, por lo tanto se cae. ok, perfecto. Ya. Exacto. Y yo me tengo que desconectar porque tengo que conectarme a una charla, así que Bueno. tengo que dejar. Cualquier cosa, nos vemos el miércoles. Ya está. Estén muy Gracias, bien. profe. Chau, Chao. chau.